Buenas tardes. Gracias por venir y posta, gracias por venir, porque a los que somos desafinados, cuando hay otro al lado que canta, incentiva, está bueno y nos da fuerza. Así que gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Y quiero contar una historia de a quién venimos a alabar, ¿no? Porque si hay alguien que hoy viene por primera vez y dice, estos locos, ¿qué hacen? ¿A quién le cantan? Quiero contar una historia sobre a quién es que venimos a alabar. Esto pasó en España. Pasó en un curso de la iglesia. La iglesia, aparte de la parte espiritual, tiene también la parte del ser, ¿no? Física. En un curso para dejar de fumar. ¿Qué sirven esos cursos? Si alguien tiene algún familiar que fuma, yo dejé de fumar en esos cursos, así que sirven. Después averigüen, pero la iglesia tiene. Entonces pasa en un curso en España, entra una chica al curso, esto lo cuenta un pastor, entra una chica, y todos la conocían a la chica, porque era la hija de un matrimonio que era muy querido en la iglesia. Entonces, bueno, cuando la ven se dan cuenta que era distinto, ¿no? Algo había pasado con ella. Entonces ella hace todo el curso. Cuando termina el curso, le dice al pastor, mire pastor, ¿puedo hablar con usted? Quiero cambiar mi vida. Y el pastor le dice, sí, vale, obviamente. Entonces empiezan ahí una charla con el pastor y el pastor le dice, bueno, pues era medio psicólogo, el pastor le dice, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, el pastor pasó la vida, le dice ella, no pasaron cosas. Pasó la vida. Bueno, dale, está bien. Entonces empieza a hacer el tratamiento. Y el pastor en un momento le dice, bueno, ¿cómo era la relación con tu mamá? Y ella dice, bueno, con mi mamá no era buena la relación. La verdad que mi mamá me decía, ¿para qué te tuve? Por culpa tuya, en la iglesia nos mira mal, sos la oveja negra de la familia, la verdad que sos un desastre. Y Dios te va a castigar. Bueno, y el pastor le dice, bueno, ¿y cómo era la relación con tu papá? Y bueno, con mi papá era distinta. Le dice, mire, pastor, yo la verdad que me drogaba, tomaba y mucho. Y lo hacía hasta quedar inconsciente. Entonces mis amigos me dejaban en la puerta, me tiraban y tocaban la bocina y salían corriendo. Pero tocaban la bocina para avisar que por lo menos me dejaron ahí. Entonces mi papá salía, me abrazaba, me llevaba adentro, me bañaba, me cambiaba, me acostaba y antes de apagar la luz me decía, no te olvides que Jesús te ama. A ese Jesús nosotros hoy venimos a cantarle, venimos a adorarlo. Así que si quieren, el que quiere, si se quieren poner de pie, quieren levantar las manos, quieren cerrar los ojos, quieren sacarse los pies que están en Tierra Santa, o quieren danzar con respeto, como hacía David cuando llegó el arca, lo podemos hacer. Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre, gracias Señor por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu abrazo, gracias porque nos cuidás, gracias porque nos protegés y gracias porque nos venís a buscar, nos cambiás, nos acostás y nos decís, no te preocupes de tu pasado, si alguien quiere hacerte algo con tu pasado, que se la agarre conmigo. Ahora es de acá para adelante. Así que gracias, Señor, por eso. Y te quiero pedir, Señor, una última cosa, si es posible hoy, que haya ángeles al lado nuestro cantando y que nos susurren al oído esa parte de la canción que nosotros necesitamos escuchar. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos otra vez a todos. Nos pasa muy seguido que a veces tenemos problemas técnicos y es un dolor de cabeza un poquito para nosotros porque estamos como medio desesperados con el tiempo. Pero bueno, Dios mediante va a salir todo muy bien, como siempre, porque Él siempre nos acompaña. Vamos a empezar cantando Mi Roca. Los queremos invitar a los que quieran y estén cómodos a ponerse de pie y a alabar juntos.
cante todos juntos. Me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. en mi interior las ganas
quieras entregar algo de gran valor. Yo ofrezco más que mi voz, es mi vida, Señor, te doy todo lo que soy. Tus ojos ven más allá de mi apariencia exterior, tú miras mi corazón. De nuevo vengo a tus pies, mi Cristo, hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. Perdón, Señor, por el mal que hice, hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. Rey de eternidad, no puedo expresar infinito amor. Siendo un pecador, me viniste a buscar y me aceptas como soy. Te ofrezco más que mi voz, es mi vida, Señor, te doy todo lo que soy. Tus ojos ven más allá de mi apariencia exterior, tú miras mi corazón. De nuevo vengo a tus pies, mi Cristo, hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. Perdón, Señor, por el mal que hice, hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. De nuevo vengo a tus pies, mi Cristo, hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. Perdón, Señor, por el mal que hice, hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. Vamos a cantar nuevamente la canción que hicimos nueva en el último DT. ¿Quién estuvo en el último DT? ¿Puedo ver manos? Bueno, voy a decir que vinieron un montón. Cantamos una canción nueva. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Somos? Bien. Bueno, vamos a hacerla de nuevo como para reforzarla. Así que bueno, con este espíritu que tenemos, vamos a seguir cantando esta última canción que se llama Somos Iglesia.
honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Amén. Amén. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? La verdad que para mí es como siempre les digo, un gusto muy grande poder acompañarlos, poder compartir este rato. Lo disfruto muchísimo. Siempre les digo lo mismo, pero bánquenme. Me encanta estar con ustedes, con los jóvenes. Nos contagian vida a los que somos más grandes, así que gracias. Gracias por invitarme. Esta canción está demasiado buena. Y me encanta porque pone el énfasis en algo que es muy grosso, porque te cambia la perspectiva. La tumba vacía es nuestra canción. Y existimos porque existe la tumba vacía. Qué buena. Muy buena. Gracias. Estaba decidiendo un poco con qué tema empezábamos este año y lo llamé a Andy. No me dio la respuesta porque me dijo, Gus, voy a orar para que Dios te muestre. Gracias, Andy. Me mostró. Porque el tema es el siguiente. El año pasado, ¿se acuerdan que hicimos toda la saga de David? En realidad no hicimos toda la saga de David, porque nos quedaron los últimos 14 capítulos de la Biblia que tienen que ver con la vida de David. Y este año había pensado en una saga que está por salir, que la vemos el próximo DT. Pero digo, no podemos dejar el último tema que quería compartir con ustedes de David, porque si lo dejamos incompleto el mensaje de la vida de David. ¿Se entiende? La vida de David en la Biblia abarca aproximadamente 61 capítulos. Un número, ¿no? Varios libros. Hay un capítulo que tiene que ver con cuando lo ungen rey. Hay otro cuando vence el gigante Goliat.
Hay un par de capítulos más conocidos y después la gran parte de la historia de David es poco estudiada y conocida por nosotros. Hoy quiero que veamos la última etapa de su vida, que digamos de 50 años en adelante, más o menos David, tal vez un poquito menos. Son los últimos 14 capítulos. Y les voy a ser honestos, no es una historia que sea linda a repasar, porque la de David me copa, está muy buena, con Goliat, con Mefiboset. ¿Se acuerdan la última vez que habíamos hablado de Mefiboset? Pero cuando encontrás en la Biblia capítulos que no te parecen tan bonitos, en la historia de alguien que te llama mucho la atención y te inspira, está bueno pensar qué me está queriendo enseñar Dios acá. Y un poco vamos a hacer juntos eso hoy, ¿les parece? David tenía más o menos 40 y largos o 50, no sabemos bien cuánto. Y dice segunda de Samuel, en primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas y destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio, miraba hacia la ciudad. Y vio a una mujer de singular belleza que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hijo de Eliam, esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego regresó a su casa. Betsabé había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Fuerte la historia, ¿no? Porque estás hablando de David y Dios creyó necesario que en el texto bíblico estuviera esta parte de la vida de David, que no es una parte bonita ni es una parte que querramos repasarla, pero es parte de su historia. Y David también es esto. Y te cuenta que estaba en un periodo de su vida, David, en la cual ya no iba a la guerra, estaba todo bastante ordenado y se quedó. Y en una de esas siestas salió y vio a una mujer que le gustó, claramente. El texto me gusta porque dice una mujer de singular belleza. Él era el rey. David estaba acostumbrado a que los reyes en aquellas épocas eran dueños. Había vivido en un ambiente donde otros reyes actuaban de esta manera y de alguna manera esto fue influyendo en su mente, en su corazón. Y ese David que venció al gigante Goliat, que le dijo que no es con fuerza, sino es en el nombre de Dios. Ese David que no había querido matar a Saúl, ¿se acuerdan? Cuando podía, porque no podía tocar al ungido de Dios. Ese David que acababa de tener ese acto de misericordia con Mefiboset, ¿se acuerdan? Lo vimos la vez pasada. Ese mismo David hace esto que te relata la Biblia y que es fuerte. Betsabé es traída al palacio, no cuentan muchos detalles, si hubo relación previa, si hubo diálogo, si hubo una relación en el tiempo, no lo sabemos. No es necesario ahondar en eso, pero sí te da un detalle importante. Betsabé había terminado de purificarse, ¿no? Es decir, en los ritos judíos había terminado su periodo menstrual y habían pasado 7 días de purificación, o sea, estaba absolutamente fértil. Y el siguiente texto te dice lo siguiente. Tiempo después, Betsabé descubrió que estaba embarazada y le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Chan. Porque hasta ese momento David creyó que lo podía tener, no oculto porque había mandado a llamarle, etcétera, pero con la suficiente discreción como para que esto no
no pasara de allí. Y ahora había un embarazo. Y David piensa y piensa cómo podía zafar elegantemente de esta situación, y como es rey se le ocurren ideas. Y dice a continuación: entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Urías, ¿por qué no vas con tu mujer esta noche? Y pasás con ella. La intención está clara, ¿no? Y se encuentra, para complicación de David, y la historia lo va complicando progresivamente, con lo siguiente. Pero Urías, íntegro, no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. David, se nos está complicando esto. Sigue la historia. Al enterarse David que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado tanto tiempo afuera? Y Urías le dijo: el arca y el ejército de Israel y Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando en el cielo abierto. ¿Cómo podría ir yo a mi casa a beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría cosa semejante. Está bien, quédate aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente, y David siguió pensando. Entonces David se acordó, sigue el relato, que podía recurrir a otra treta. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio. Urías, cuando vos lees este relato y lo asociás con el David que acabamos de estudiar en otros eventos tremendamente poderosos de su vida, decís: ¿qué está pasando David? Dios, ¿por qué no me lo dejás allá venciendo a Goliat? Yo necesito un héroe. Sigue el relato. Y David estaba decidido a ocultarlo. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta daba las instrucciones: pon a Urías en la línea del frente donde la batalla sea violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Es fuerte. Es la Biblia. Es la historia de uno de los personajes más importantes. Algo tendrá que enseñarnos Dios en esta historia. Y sigue el relato. ¿Avanzamos? Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Menos mal que Dios estaba disgustado, ¿no? Y hasta acá llega el relato y te muestra un hombre poderoso, un hombre que era admirado por su pueblo, un hombre que contaba con el favor del pueblo, que era un líder espiritual, que había escrito porciones de la palabra de Dios que hoy vos y yo leemos en los Salmos, porque ya estaban escritos en la época donde estaba siendo perseguido y en otros momentos de su vida, haciendo lo que acabamos de leer, que llega finalmente hasta el homicidio y hasta ocultarlo de tal manera que además ahora tomo a la pobre viuda conmigo y le doy sostén. Esto no había agradado a Dios. Y el relato te continúa diciendo: por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara la siguiente historia. Y la Biblia te cuenta la historia que creo que la
por allí la podemos haber recordado alguna vez leerla. Había un hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía una sola corderita. Vino alguien y tenía que matar la corderita para darle de comer, pero este buen tipo rico, en vez de tomar uno de sus corderos, ¿qué hizo? Fue y le sacó la corderita que tenía este solo, y dice que era una corderita que la quería mucho, que la cuidaba, etc. Se la robó, se la sacó, porque era poderoso, la mató y le dio de comer a quien tenía que darle de comer. Y para sorpresa tuya y mía, ¿qué hizo David? Entonces David se puso furioso. Bueno. Se puso furioso, tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño por no haber tenido compasión. O sea, el sentido de la justicia lo conservaba. Pero por alguna rara razón de la vida, cosas que suelen pasar en la vida de los seres humanos, esto era así, el sentido de justicia existía, pero por alguna razón no lo percibió en el acto que él realizó. No lo sintió de esa manera. Natán le dice, al final del anterior, Natán le decía a David: tú eres ese hombre. Y David se golpea con esto. Y como una película en donde de pronto se le cae una venda a David, tenemos el siguiente versículo. Natán le dice: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Ahora vamos a ir sobre ese texto. Avanza uno más. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: sí, pero el Señor te ha perdonado. No morirás por este pecado. Qué fácil que lo hacemos, ¿no? Porque vos lo lees a primer momento y decís: pero no puede ser que sea tan sencillo. Él se da cuenta de su pecado, Dios le dice: muy bien, David, te diste cuenta, te perdono. Sigamos. Y esta parte del relato, si te está pasando lo mismo que me pasa a mí, no sabes si te pone contento o te molesta. ¿O no nos pasa eso? Contento por David, pero Urías no está más. ¿Se entiende? Urías habrá tenido hermanos, ¿no? Y la gente habla y pasan cosas. O sea, hay una escena social importante. Y Dios le dice a David: David, estás perdonado. Y esta es la última lección que yo quiero que David nos deje a cada uno. ¿Dios lo perdona? Sí, lo perdona. Entiende que David estaba de alguna manera nublada su mente y cometió semejante atrocidad: adulterio, homicidio, mentira, engaño, todo junto. ¿Entiende Dios justifica esto? No. ¿Lo perdona? Sí. Pero le dice a David que en este juego de libertades, de intervención de Dios y de posibilidad del hombre de decidir, en este juego en el cual estamos todos nosotros, el texto anterior le dijo: pero David, te anticipo algo. En tu familia van a pasar cosas, porque no es posible actuar, tomar decisiones y que no hayan consecuencias de esas decisiones. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que asumir como consecuencia el no perdón de Dios o la duda en el perdón de Dios. Ese es el concepto que el relato te va diciendo. Porque a continuación, seguimos. Fíjense lo que dice el relato. Avanza, por favor, al siguiente. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amón pensó que nunca podría poseerla. En la familia de David empezaron a pasar cosas.
el relato es muy duro y muy fuerte. Te cuenta que pasaban cosas incluso entre medios hermanos. Situaciones tremendas que le toca vivir a David en esta última parte de su historia. Dios, repito chicos, ¿Dios lo había perdonado? Sí. Pero Dios no podía evitar que en el corazón de los otros que habían vivido situaciones en la vida de él, sucedieran cosas que hagan que actúen de esta manera. Y esto estaba pasando. Avanza, por favor. El chiquito, la historia te cuenta que el hijo que nació de David falleció con Betsabé. Pero la historia te sorprende contándote que David con Betsabé tuvieron otro hijo. Y el relato bíblico te dijo, luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella y quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. Y el Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor lo había ordenado. Y chicos, esta parte hace el mensaje, creo, verlo solo en parte, y los invito a que ustedes lean el texto bíblico y Dios les habla al corazón. Porque Dios lo perdona plenamente a David por lo que había sucedido. Le advierte que sucederán como consecuencia inevitable situaciones muy complejas en su familia, pero sin embargo, escuchemos esto, el hijo que después tuvo con Betsabé, hijo de una relación que no debió haber existido con Betsabé, pero que ahora ya había sucedido, ese hijo llamado Salomón, Dios ¿cómo lo llama? Amado del Señor. Es un hijo que cuenta específica y explícitamente con el concepto de amado del Señor y es elegido por nuestro Dios como el sucesor de David. ¿Me entienden lo que la Biblia te está diciendo? De pronto es perdonado David. Suceden cosas en su familia desagradables como consecuencia, pero sin embargo, Dios, que tenía un plan de vida para David, que se vio alterado porque David cometió errores y errores gravísimos, reconfigura el proyecto que tiene para David, incluyendo en ese proyecto a Salomón, que nunca debió haber estado en los planes originales si esto sucedía y David no se equivocaba. ¿Está claro? Este mensaje, chicos, es extremadamente poderoso de la palabra. Porque es un Dios que quiere decir que no renuncia de ninguna manera al proyecto que tiene con vos. E incluso, aunque te equivoques y cometas errores en tu vida, una vez arrepentido, Él es capaz de repensar su proyecto con vos y darte nuevamente la opción para que esto continúes en la carrera de ser el rey, ser el muchacho, la chica, el ser humano que Dios soñó. Seguimos con la historia. ¿Saben? A ver, algo nos está pasando con... Sí, no es como, pero algo pasó, no importa. Voy leyendo acá y ustedes me bancan eso. Absalón se enojó con David, su hijo, se enojó con David porque su papá David no tomó medidas cuando un hermano suyo, Amón, actuó en forma indecente con la hermana de Absalón. Algo pasó en la mente de David después de todas estas cosas que lo dejaron como debilitado. Y esa fuerza que tenía David, que habíamos visto en sus años jóvenes, no la vemos ahora que era más grande. Absalón, como consecuencia de esto, que estaba viendo como falta de acción sobre algo indebido que había hecho Amón, toma cartas en el partido y Absalón cuenta la historia que arma una fiesta y termina matándolo a Amón, su propio medio hermano. No solo eso, sino que
la figura de David se vio tan debilitada a partir de su error, el que acabamos de leer, casi diría con detalles, que la historia bíblica te cuenta que comenzaron a haber levantamientos en el pueblo, uno de ellos liderado por su propio hijo Absalón. Su propio hijo Absalón, enojado por esta actitud de su padre de ser permisivo con lo que había hecho su otro hermano, indecente con su hermana, se levanta contra su padre y como ahora David era cuestionado por el pueblo por lo que había hecho, Absalón logra armar un ejército y entrar en Jerusalén y David tiene que huir de Jerusalén. Y este es el texto que dice la Biblia: David subió el camino que lleva al monte de los Olivos llorando mientras caminaba. Este David, que había estado en la cumbre allí venciendo a Goliat, ahora grande, huía de Jerusalén con su hijo levantándose en rebelión contra él y generando una rebelión en todo el pueblo. El relato te sigue diciendo que en los siguientes 12 capítulos de la Biblia te cuentan diferentes situaciones que fueron sucediendo, como por ejemplo un tal Simei, que era un hombre importante del pueblo, se levanta contra David y lo insulta públicamente y genera una situación muy complicada dentro del pueblo que ahora la vamos a pasar. Otro, Aitofel, un consejero de David, considera que David no es digno ya y pasa a ser consejero de Absalón, el hijo de David, que ahora estaba sentado en el trono. Y finalmente, David tiene que armar un ejército para combatir contra su propio hijo y en esa lucha su hijo Absalón es muerto. ¿Se acuerdan la historia? Y David padece el dolor de su hijo Absalón muerto por su propio ejército que buscaba recuperar el trono y el orden en Israel, porque no era posible encontrarlo. El debilitamiento que sufrió David a partir de ese error gravísimo que cometió fue tremendo. Les pregunto, ¿ese debilitamiento fue que Dios no lo perdonó? No. ¿El debilitamiento fue que Dios lo condenó por esto? No, Dios lo perdonó. Pero hubieron consecuencias inevitables a partir de esto que David había hecho. Más adelante te cuenta que en este camino errático de David en estos años, hizo un censo del pueblo, o sea, controló cuántos soldados había en el pueblo, cosa que estaba claramente prohibida por Dios porque Dios no quería que se hagan estos censos porque quería que considere el pueblo que su fuerza no estaba en conocer cuánto militarmente tenía, sino que confíen en la presencia de Dios. Sufre el pueblo una plaga y sufre una situación de padecimiento durante 3 días a partir de esto que David hizo también erráticamente. Y sabés que cuando vos lees esta historia de David del final de su vida, los últimos 14 años, vos venís leyendo bien y es como que no querés que la Biblia te siga relatando situaciones de error de David, porque lo querés ver como superhéroe. Pero por alguna razón, chicos, nuestro Dios decidió que estos 14 capítulos te cuenten de esta historia y solo uno te cuenta la victoria frente a Goliat. Tal vez porque es muy importante que vos y yo nos demos cuenta que en la vida tuya y mía nos pasan cosas, nos equivocamos y el problema no está en que Dios te perdone o no te perdone, te condene o no, porque el perdón está garantizado, pero lo que sí van a suceder en nuestras vidas son consecuencias de las cuales Dios nos va a cuidar y no nos va a seguir condenando, pero van a pasarnos. Lo más sorprendente que hay de la capacidad de recuperar de Dios a David, para mí, es que pone en el trono a su hijo Salomón, el hijo que posteriormente tuvo junto con Betsabé.
esa relación que no debió haber existido. Esto a mí me vuela la cabeza sobre la capacidad de Dios de trabajar, incluso incluyendo en el proyecto errores que ya fueron perdonados, pero que ya sucedieron y tienen sus consecuencias. Y las últimas palabras de David están muy lindas. Dice, estas son las últimas palabras de David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado, él lo dijo de sí mismo, David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel. Él declara, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. Él ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantiza mi seguridad y mi éxito. Finalmente, al final de la historia de David, él mismo te dice, viendo su propia vida, que Dios lo había llamado para estar en esta alta posición en su pueblo, para dirigir a ese pueblo, y te dice que el que garantiza el buen resultado es el Dios de él y no su propia conducta, porque se convenció de eso. Y no solo eso, sino que te dice más adelante, porque capaz que nosotros nos habíamos olvidado, Jesús o el Evangelio de Mateo, cuando da la genealogía de los antecesores de Jesús, dice, Isaí, padre del rey David. David fue padre de Salomón. Y como si había un riesgo de que nos olvidemos del gran mensaje que tiene la vida de David, dice, Salomón, cuya madre, ¿quién fue? La que había sido mujer de Urías. Y yo decía, es necesario destacarlo. Ya nos habíamos olvidado del tema. Pero parece que a Dios le interesa que ese mensaje nos llegue claro, porque es probable que vos y yo lo necesitemos, y mucho. Este David nos deja uno de los textos para mí más bonitos, es viéndose a sí mismo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ah, Dios, por favor, dame un corazón limpio. Renová un espíritu fiel dentro de mí. Y esto que dice a continuación, cuando estás en el fondo, cuando caíste como Él, ¿sabes lo que quiere decir? Restaura en mí la alegría de tu salvación. Porque cuando estás allá, perdés la alegría. Y Él le pide a Dios, y nos deja a todos nosotros esa expresión, restaura la alegría en mi corazón. Y sí, como empezamos esta saga de David, nos sorprende, nos anima, nos desafía, y le agradecemos a Dios que de la única persona que en la palabra dice que Dios buscó un hombre conforme a su corazón, ¿de quién fue? De David. Una vida llena de interrogantes y preguntas, pero alguien que aprendió a conocer al Dios compasivo, restaurador. ¿Tenés la figura que puse? Porque quería que nos quedemos con esto. Ubican esto, ¿no? El kintsugi o algo así. Arte japonés que consiste en que cuando una vasija se rompe, no se la desecha ni tampoco se la arregla tratando de disimular sus rajaduras, sino que cuando una vasija se rompe, con oro se la va arreglando, de tal manera que la historia de la vida de esta vasija está representada en estas cicatrices que le fue dejando la vida. A mí la historia de David me muestra eso. La vida de alguien
que el relato bíblico, que nuestro Dios quiso que sus cicatrices estén expuestas, para que vos y yo las conozcamos, para que sepamos que es posible vencer un gigante, sí, y también es posible que te embarres de la peor manera, y también es posible que nunca te imagines cómo llegaste a donde llegaste, cómo pude llegar ahí, y que también te imagines que ahora ya el camino no es posible y que incluso ese Dios poderoso toma tu vida y te dice: ahora se generaron cosas que nunca debieron existir. Suceden cosas como Salomón, hijo de David y Betsabé, lo elijo porque es mi amado, lo elijo para que sea rey. Eso es la capacidad de reconstruir una vida que tiene nuestro Dios representado aquí. Esto significa que para que nuestras vidas sean luminosas, como Dios se propuso que tu vida y la mía sean, no es lo más importante saber qué hacer con el éxito, sino lo que quiere que aprendas para siempre es qué hacer con tus fracasos y con tus errores, para que ninguno de ellos te destruya. Entonces, la historia de David pasa a ser una historia viva para vos y para mí. Ya no hay nada con que destruirte. Chicos, que Dios los bendiga. Gracias por venir, gracias Gustavo, gracias por enseñarnos que la Biblia no es de personajes ficticios, no es de cosas que están ahí, sino de personas de carne y hueso como nosotros. Y una cosita última, que cómo lo llamaban a Jesús en un momento, le gritaron: Jesús, hijo de David. Gracias. Te quería decir que nos pueden seguir en redes sociales.
Después de todo, nos buscan ahí. Y también si alguien quiere colaborar siendo parte del DDT o también colaborar económicamente para que siga creciendo el ministerio, también lo puede hacer o escriben al Instagram o se contacta con cualquiera de nosotros, con cualquiera de los chicos. Hacemos una oración y terminamos. Muchas gracias, Señor. Gracias por perdonarnos nuestros pecados, que son muchos, quizá como la arena del mar. Gracias, Señor, por tu perdón, y gracias que podemos recurrir a vos día a día. Gracias por David y gracias por todas esas personas que dejaste escritas para que nosotros podamos sentirnos bien, podamos sentirnos reflejados y podamos ir a buscarte todo el tiempo, sabiendo que hay consecuencias, ¿no? De las cosas que hacemos, hay consecuencias. Pero también sabemos que vos estás atrás nuestro, nos llevás entre algodones y que escribís derecho sobre lo torcido que hacemos. Gracias, Señor. Acompáñanos el resto de la semana. En el nombre de Jesús, en esta semana que comienza, en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos el segundo sábado de abril.